El crimen de Apartheid. El crimen de Apartheid constituye una grave violación del derecho internacional tipificada como un crimen de la lesa humanidad. Se refiere a actos inhumanos cometidos con la finalidad de mantener la dominación y opresión de un grupo racial sobre otro, dentro de un régimen institucionalizado y el sistemático de segregación racial. Sus fundamentos normativos principales son Convención Internacional sobre la Representación y el Castigo del Crimen de Apartheid en 1973, Estatus de Roma en la Corte Penal Internacional en 1998 y Resolución 3068. Sino escrito en la ley. Negros y blancos no podían casarse, vivir en los mismos barrios, ni usar los mismos baños. El color de tu piel decidía dónde nacías, qué estudiabas y cuánto valías. Esto no fue hace siglos, fue hasta los años 90, mientras Nelson Mandela era condenado como terrorista. Naturaleza jurídica del delito. Crimen de lesa humanidad. Pertenece a la misma categoría que el genocidio, la esclavitud, la tortura o la desaparición forzada. No requiere conflicto armado. Puede cometerse en tiempos de paz. Responsabilidad penal individual. Los líderes políticos, militares o funcionarios pueden ser juzgados personalmente ante la Corte Penal. En definición doctrinal tenemos dos opiniones, una de Antonio Cassese y otra de Cherif Bassiouni. Doctrina internacional. El apartheid no se limita a actos de discriminación o prejuicio individual, sino que implica un sistema jurídico político estructurado para mantener privilegios raciales, negando derechos fundamentales a determinados grupos. 1. Elemento objetivo sobre la conducta: privación arbitraria de libertad, negación del derecho al trabajo, educación, salud o voto. El número 2, elemento subjetivo: intención, propósito deliberado de mantener la dominación y supremacía racial, implicación, intención política o ideológica de excluir o someter a otro grupo. Número 3, elementos institucional, existencia de un régimen oficial o política del Estado que promueva, sostenga o tolere dichos actos. Punto 4. Elemento contextual. Los actos deben realizarse de forma generalizada o sistemática dentro de una estructura organizada de poder. Antecedentes históricos. Sudáfrica, 1948-1994. Las leyes de Apartheid clasificaban a la población en blancos, negros de color e indios. Los negros, el 80% de la población, fueron despojados de derechos políticos, tierras, educación y movilidad. Las principales leyes del Apartheid: Ley de Registro de Población, Ley de Áreas Grupales, Ley de Educación Bantu, Ley de Pases Internos. Y por último, consecuencias: millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, se criminalizó el matrimonio interracial. Reacción internacional. En 1966, la Asamblea General de la ONU declara que el apartheid crimen contra la humanidad. En 1973 se aprueba la Convención Internacional sobre el Crimen de Apartheid. Y por último, en 1998, el Estatuto de Roma lo incorpora formalmente como crimen de lesa humanidad. A continuación les vamos a mostrar un ejemplo jurídico. Sudáfrica, régimen de Apartheid 1948-1994. Bajo el liderazgo de figuras como Daniel Malan y Henry, se estableció una política estatal de segregación racial. La población negra, que era aproximadamente el 80%, fue sometida a leyes discriminatorias. La comunidad internacional impuso sanciones económicas y políticas al régimen sudáfrico. Este proceso es considerado un precedente clave en el derecho penal internacional sobre justicia transicional. En la importancia jurídica actual, el apartheid sigue siendo punible ante la Corte Penal, aunque ya no existan en Sudáfrica. Puede configurarse en cualquier contexto donde exista segregación racial sistemática, por ejemplo, en territorios ocupados o bajo regímenes discriminatorios. Representa la consolidación del principio de igualdad racial en el derecho internacional contemporáneo. A continuación, una pregunta. ¿De qué manera el crimen apartheid vulnera los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos?
Los valores esenciales de la igualdad, dignidad y no discriminación consagrados de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y los pactos internacionales de 1966, convirtiéndose en una negación absoluta de la humanidad de la víctima. Para terminar, a continuación la conclusión. El crimen de apartheid representa uno de los capítulos más oscuros en la historia jurídica y política del siglo XX, pero también uno de los más trascendenciales para el fortalecimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Su reconocimiento como crimen lesa humanidad no solo significó la condena moral y jurídica de un régimen de segregación racial, sino también el establecimiento de un precedente universal e inquebrantable. Ningún Estado puede justificar la opresión ni la desigualdad racial bajo ningún argumento político, ideológico o cultural. El análisis jurídico de este delito demuestra que el apartheid no se limita a la discriminación individual o social, construye una estructura estatal organizada, diseñada para sostener la supremacía de un grupo racial sobre otro. En conclusión, el crimen apartheid representa una de las más profundas lecciones jurídicas y morales de la historia contemporánea. Su estudio no solo nos obliga a recordar el pasado, sino también el presente. Nos enseña que el derecho puede ser utilizado como instrumento de opresión o de liberación, según el propósito de quienes lo aplican. La comunidad internacional aprendió a un alto costo humano que la indiferencia ante la injusticia, la desigualdad puede legitimar los peores crímenes, por ello la existencia de un marco jurídico internacional. El legado jurídico del crimen de apartheid no radica solo en una condena a un régimen pasado, sino en la construcción de un orden internacional basado en el respeto, la tolerancia y la no discriminación. Mientras persistían en el mundo prácticas que busquen dividir a las personas por su raza, etnia o religión, el principio de nunca más seguirá siendo un llamado a la acción colectiva, un recordatorio que a la humanidad entera tiene la responsabilidad de proteger los valores que sustentan la convivencia pacífica y el respeto por la diversidad. En una última instancia, el crimen de apartheid nos recuerda que el derecho internacional no solo sanciona, sino que también educa, repara y dignifica, cumpliendo su más alto propósito, salvaguardar la humanidad frente a sí misma. El apartheid no cayó por voluntad del régimen, cayó por la presión internacional y por la resistencia incansable de millones. Hoy, Sudáfrica es libre,